La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Centro Internacional de Investigación, Demostración, Capacitación y Servicio en Aprovechamiento del Agua de Lluvia, Asociación Civil, SIDECALI, a través del Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas, organizan el taller virtual Asistencia Técnica en los Sistemas Productivos, Impacto y Perspectivas en Mesoamérica. Los programas nacionales de asistencia técnica tienen como objetivo propiciar la sinergia entre el conocimiento especializado autóctono y tradicional con el científico moderno, dirigidos a la producción de alimentos suficientes e inocuos, el aseguramiento de la disponibilidad permanente del agua en cantidad y calidad para diversos usos, con una intervención armónica en el entorno ecológico y fomento del bienestar social, a través de acciones comunitarias que conlleven a la transformación sostenible, productiva, social, cultural, económica y ambiental del territorio. El taller tiene como objetivo fomentar el intercambio de ideas y experiencias de la asistencia técnica sobre la producción agrícola, pecuaria, silvícola, pesquera y acuícola en la subregión mesoamericana. En esta primera etapa se analizará la situación de México, Honduras y Panamá, propiciando la participación de actores clave en asistencia técnica como productores, técnicos extensionistas, académicos, investigadores, empresarios y tomadores de decisiones. En estos webinarios se tratarán los retos, desafíos y perspectivas de la asistencia técnica para hacer frente a los efectos del cambio climático bajo el enfoque de restauración ambiental, así como estrategias dirigidas a la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, el cumplimiento de la Agenda 2030 bajo un enfoque post-pandemia COVID-19, considerando los planes nacionales de desarrollo. Muy buenas tardes. Soy Miguel Caballero de Loya, profesor investigador del Colegio de Posgraduados, y me place extenderles un afectuoso saludo y agradecerles que nos acompañen en este webinar Taller de Asistencia Técnica en los Sistemas Productivos, Impacto y Perspectivas en Mesoamérica, y está referido a la sección 2, que es silvicultura. Este evento ha sido organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Centro Internacional de Investigación, Demostración, Capacitación y Servicio en Aprovechamiento del Agua de Lluvia, SIDECALI. La implementación ha estado a cargo del Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas de la FAO. Si me permiten, voy a muy brevemente exponerles cuál va a ser la dinámica de la reunión. Inicialmente se nos expondrán los motivos y objetivos del taller, y después se presentarán 3 interesantes conferencias sobre el sector silvícola en México, en Honduras y en Panamá. Al final de estas conferencias abriremos la sesión a preguntas y respuestas para finalmente cerrar con las conclusiones del evento y un mensaje de despedida. Me voy a permitir presentar a nuestros comentaristas el día de hoy. En primer término, la licenciada Lina Paul, representante de la FAO en México. En segundo término, perdón. En segundo término, el ingeniero y maestro León Jorge Castaños, director general de la Comisión Nacional Forestal, México. En tercer término, el maestro en ciencias Juan Pablo Suazo, catedrático de la Universidad Nacional de Agricultura en Honduras. Y finalmente el doctor Vicente Archibald, profesor de la Universidad de Panamá. A nuestros conferencistas les agradecemos mucho por su
participación, compartir sus experiencias. Voy a solicitar a la licenciada Lina Paul, representante de la FAO en México, nos exponga los motivos y objetivos del taller. Antes quisiera dar los antecedentes básicos curriculares de la licenciada Paul. Ella es representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Se desempeñó como ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales en El Salvador del 2014 a 2019. La licenciada Paul Alfaro es licenciada en Sociología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y tiene 2 maestrías, una maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en México, y además con una segunda maestría en Modelos de Economía Social y Desarrollo Alternativo para la Universidad Autónoma de Madrid. Le pido a la licenciada Paul su amabilidad en darnos a conocer los propósitos, los objetivos de este evento. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por participar. En primer lugar, a todos los que están conectados y que ya vi muchos de estos mensajes deseando éxito en este webinar de ahora. Un webinar francamente de lujo, déjenme decirle. No solo por el tema, no solo por la pertinencia del tema. Nosotros con la FAO y con el Centro Internacional de Investigación, Demostración, Capacitación y Servicio en Aprovechamiento del Agua Lluvia CIDECALI y a través del Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas de nuestra oficina regional en Santiago de Chile, organizamos estos talleres, han sido varios en realidad, para hablar de la asistencia técnica en los sistemas productivos, el impacto y las perspectivas en toda Mesoamérica. Esta sesión en particular va a tratar sobre su silvicultura. Y por eso digo que es una sesión de lujo. No solo por la importancia, la relevancia de este tema, sino sobre todo por nuestros invitados. Realmente le agradezco muchísimo al ingeniero León Jorge Castaños Martínez, director general de CONAFOR, quien es un académico, investigador, productor, ahora en la política o en la implementación de políticas dentro de los tomadores de decisiones en una de las instituciones más importantes de México, pero además con un liderazgo extraordinario y que yo creo, muchísimas gracias, ingeniero, por esta generosidad siempre que le caracteriza de trasladar toda esa serie de conocimientos y, digamos, el trabajo que se está haciendo ahora desde la CONAFOR en el sentido de acompañamiento técnico al sector silvícola de México. El objetivo de estos webinarios es fomentar eso, el intercambio de ideas, de experiencias, sobre todo en el impacto que esta asistencia técnica ha tenido. Lo hemos hecho para la producción agrícola, para la producción pecuaria, ahora para la silvicultura, también lo vamos a hacer para la pesca y la acuacultura en la subregión de México. Y en esta primera etapa, fortaleciendo el conocimiento entre México, Honduras y Panamá, propiciando que haya participación de productores, técnicos extensionistas, académicos, investigadores, empresarios y tomadores de decisiones. Porque estos programas nacionales de asistencia técnica tienen ese objetivo, hacer sinergia entre el conocimiento especializado, autóctono y tradicional con el conocimiento científico, dirigido a que se produzca más, pero que se produzca mejor. Yo creo que sobre todo ahora, después de la pandemia, este es un tema esencial. ¿Cómo reconstruimos en una mejor forma? Tomando en consideración que tenemos la pandemia, sí, que tenemos la recesión económica seguramente y que impactará en los presupuestos de los distintos gobiernos en la región, pero que también tenemos, y no debemos olvidarlo, el gran desafío que es el tema del cambio climático. Y cómo hacer frente a estos efectos del cambio climático, cómo realmente reconstruir mejor
tomando en consideración estos temas, asegurando la disponibilidad del agua, asegurando alimentos suficientes e inocuos, con una intervención armónica, soluciones basadas en la naturaleza, en nuestro entorno ecológico y fomentando el bienestar social. México y el gobierno de México, la Cuarta Transformación, está haciendo realidad esta ambición de poder reconstruir mejor tomando en consideración estas cosas. Pero también los países de América Latina y el Caribe están intentando realizar esta transformación que nosotros llamamos reconstrucción para una mejor situación. Y este evento dará especial atención a los temas de todas las características de esta asistencia técnica, sus deficiencias, sus logros, sus retos, los desafíos que tenemos para poder hacer esto con un enfoque de restauración ambiental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para el cumplimiento de la Agenda 2030. Agradezco también al maestro Juan Pablo Suazo, catedrático de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras, y a nuestro ponente Vicente Achibol de Panamá, la participación en este esfuerzo. Y por supuesto a Sidecali, con quien hemos hecho una alianza extraordinaria con la FAO y que estamos seguros que esto que vamos a discutir ahora va a servir muchísimo para esta nueva transformación. Así que muchísimas gracias, sobre todo a ustedes que nos están escuchando, que están participando en este evento y que lo van a hacer de manera activa. Gracias, Miguel, muy amable. Le agradecemos mucho, licenciada Paul, su objetividad y la definición tan clara de los objetivos que tiene la FAO en este proyecto tan interesante, valioso, estratégico. Sentimos que la FAO siempre ha sido un gran soporte técnico para nuestros países y creo que esta condición adquiere situación muy especial ahora con motivo de la pandemia. Muchísimas gracias nuevamente. Y voy a, sigue nuestro programa la conferencia del ingeniero León Jorge Castaños Martínez. Él es director general de la Comisión Nacional Forestal de México, quien nos va a dar la conferencia bajo el título de Estrategias de Acompañamiento Técnico en el Sector Silvícola de México. Los antecedentes curriculares del ingeniero León Jorge Castaños. Él es ingeniero agrónomo especialista en bosques por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y maestro en bosques por la Universidad Estatal de Oregón. Con más de 45 años de experiencia en el sector forestal de México, ha impulsado el desarrollo silvícola comunitario a través del diseño de políticas públicas, la investigación, el fomento forestal a la productividad y la actividad docente. Además de diversos cargos directivos en el sector gubernamental del país, ha incursionado, y este es un aspecto muy interesante, alguien que ha estado en la función pública, pero también en la parte práctica. Ha sido productor forestal independiente en la Reserva Forestal Multifuncional en el estado de Puebla, de donde es miembro del Consejo Nacional Forestal. Bienvenido, ingeniero Castaños, y estaremos muy atentos a escuchar su presentación. Adelante. En primer término, agradecer a la doctora Lina por la amable invitación, a los organizadores, a ti como moderador, a los compañeros que están en Honduras y Panamá como conferencistas y a todo el público de estos tres países. Es un honor para mí compartir una experiencia de 2 años ya en la institución, en la CONAFOR. Bien, adelante. Hemos preparado un documento. El primer punto, vamos a hablar de datos duros, de lo que es el sector forestal y lo que es la institución. En el contenido de los temas 2, 3 y 4 vamos a hablar de el cambio que estamos tratando de impulsar al interior de la institución en materia de asistencia y acompañamiento. El quinto sería dónde vamos a operar, en qué territorios, con qué gente y qué personal.
El último punto, además de nosotros, queremos hacer y movernos hacia la gestión territorial integral, de tal manera que salir nada más, salir de la esfera y los límites de la institución, entrar a lo que es la Semarnat, que es nuestra casa, e ir agregando o agregándonos a otras instituciones para este sueño que hemos tenido muchos de hacer una gestión territorial, integral, en el territorio rural, en el paisaje rural, se haga realidad. Adelante. En términos de datos generales, la CONAFOR fue creada en 2001, decreto presidencial, mediante una ley, somos un organismo público descentralizado. Nuestras atribuciones pasan por la parte de producción, de protección, conservación, restauración, educación técnica y también la formulación de planes y programas. ¿Cuáles son las atribuciones ya más específicas y que tienen relación con la asistencia técnica? Están planteadas en el artículo 20 de esta ley. En rojo quisiera destacar las que tienen vinculación más fuerte: promover el desarrollo forestal sustentable, brindar asesoría y capacitación a los pueblos originarios, respetando su diversidad, impulsar la participación directa de propietarios y poseedores, entre otras cosas. Los datos del país en materia de ecosistemas, bueno, un gran porcentaje del país tiene ecosistemas forestales en estado natural o en degradación y sujetos a procesos de deforestación, pero lo más importante para nosotros, más que los ecosistemas, es la gente. Quienes viven en estos espacios, casi 11 millones de personas, de las cuales una tercera parte pertenecen a pueblos originarios. En México nos movemos con núcleos agrarios y hay casi 16,000 ejidos y comunidades que son dueños del 45% de la superficie forestal. También habría que reconocer que los bosques protegen ante desastres naturales, contribuyen a la disponibilidad de agua, cosas que ya sabemos, pero también cosas nuevas, que en México representa a los bosques el mayor sumidero de carbono, aportarán casi el 22% del compromiso que tiene el país en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y también el gran generador de empleos y ocupación. Vamos a ver cuál es la tipología que tenemos en materia de los núcleos agrarios. Una primera pirámide nos muestra que el 61%, que es la faja verde, que casi son 4 millones de hectáreas, tienen un programa de manejo no certificado, pero legalizado, y el 39% restante de lo que está en aprovechamiento maderable en forma legal tiene distintos tipos de certificación. Desde la faja amarilla, que es una certificación, digamos, muy light, que es la auditoría técnica preventiva, hasta la que está en la cúspide, que es una certificación de carácter internacional de FSC, de tal manera que ahorita tenemos casi el 39% de lo que es la superficie bajo manejo forestal con certificación. Otra pirámide importante es en qué nivel y en qué situación de desarrollo está cada uno de los núcleos agrarios. En la parte inferior caracterizamos el tipo 1, que son aquellos territorios, núcleos agrarios que no están incorporados al aprovechamiento y a la producción forestal. Es uno de los principales retos que tiene el país. Y en los siguientes niveles y fajas están la categoría del tipo 2, que ya son núcleos agrarios que venden su madera en pie, tienen cierta organización, un mínimo de gobernanza, y así hacia la cúspide, que sería el tipo 5, que son aquellos núcleos agrarios que tienen ya un desarrollo industrial con valor agregado, un nivel de organización social y gobernanza bien desarrollado. Otra forma de caracterizar es lo que estamos empezando con este indicador de emprendimiento forestal,
que incluye 5 componentes para poder calificar en qué situación está una empresa forestal comunitaria, un núcleo agrario en su producción, en su valor agregado. Y estos 5 componentes nos permiten llegar a una calificación. En esta lámina se muestra cómo sería en cada uno de los componentes la calificación, mostrando 3 ejemplos de empresas comunitarias que hay en el país. Ven ustedes la diferencia en cuanto al valor. Pueblos mancomunados, que está en Oaxaca, tiene los mayores valores según este indicador, de tal manera que con la tipología de manejo, la tipología de desarrollo y esto de emprendimiento, estamos en condiciones de poder tener una fotografía de cada uno de los núcleos y determinar cuáles son sus necesidades y el proyecto que podrían emprender. ¿Qué instrumentos tiene la institución? Tiene un programa que se llama Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, que son subsidios que se dan a este grupo de personas elegibles, ejidos, empresas comunitarias, propietarios particulares, habitantes de las zonas forestales, en las atribuciones que tiene la institución. En esta lámina podemos ver en qué se aplica a estos subsidios a través de reglas de operación. Tenemos la columna del manejo forestal comunitario en la tipología que acabamos de escribir, desde la 1 hasta la 5, incluye proyectos regionales, plantaciones forestales comerciales. La columna siguiente es trabajos de restauración en microcuencas. Con distintos trabajos hemos establecido la restauración en pueblos originarios, que es muy importante. Los servicios ambientales es otra línea trascendente, no solamente con recursos, sino con la concurrencia de fondos de otras instancias privadas, públicas. Y finalmente la columna de las tareas de protección, que tienen que ver con sanidad, con incendios, que es una tarea muy importante en nuestros países. Bueno, aquí vemos la tipología en términos de desarrollo y valor agregado, desde la tipo 1, que son aquellas que están excluidas, que no tienen el programa de manejo, hay que respaldarlas con el programa, hay que fortalecer sus capacidades organizativas, y así en cada uno de los distintos tipos van aumentando el valor agregado. Pero no todos quieren desarrollarse verticalmente, sino muchos optan por quedarse en el tipo 2 o tipo 3 y hacer un desarrollo vertical buscando diversificación productiva. Bien, y la realidad, ¿cuál es en la institución? Primero encontramos que nosotros, y lo confesamos, tenemos oficinas, pero están muy alejadas de las áreas forestales. Estamos muy lejanos de la gente. Nos falta método de acercamiento. Estamos muy orientados en el pasado a dispersar recursos y no a acompañar a la gente en su desarrollo. Y hemos dependido mucho de lo que se llaman los asesores técnicos particulares, que aún usando recursos públicos de la institución, son aquellos que asisten a los núcleos agrarios, determinan con ellos qué proyectos pueden ser acompañados, pero a través de un modelo, esto que llaman los conocedores, muy transferencista, en donde el técnico va y según su verdad les dice lo que podría hacerse, y no hay este diálogo que ahora estamos buscando. Adelante. Bien, entonces, si vemos, la CONAFOR tiene el programa de apoyos, tiene los subsidios, establece convocatorias para dar apoyo, y los asesores técnicos, en un intercambio con los dueños y poseedores, esto es una forma muy simplista, determinan cuáles son los proyectos que pueden ser necesarios. Entonces la CONAFOR da el recurso, los asesores técnicos determinan el proyecto, pero es un tipo de extensionismo, empecemos a decirlo, muy vertical, muy de monólogo, hace mucha falta la habilidad para trabajar con las personas, muy transferencista, y los dueños y poseedores, sobre todo en los niveles inferiores, pues están esperando que el técnico les diga, gestione, desarrolle, cobre, y el pago de este apoyo se da a los campesinos y los campesinos le pagan al asesor. Esa es la situación de la asistencia técnica actual. Adelante.
Bueno, ¿cuáles son para nosotros los retos, los que hemos planteado? ¿Cuáles son nuestros sueños de cambio? Primero, que la institución construya capacidades organizativas de mano y cerca de la gente. Queremos formar extensionistas y una red de promotorías locales que estén cercanas a la gente en el territorio y dejar de ser una institución dedicada a dispersar recursos. Queremos meternos al acompañamiento, colocando a las personas y comunidades en el centro, a través de esto que los especialistas llaman el modelo reflexivo, dialógico, participativo, en donde ambas partes, el que da la asistencia y el que la recibe, definan entre ambas partes qué es lo que se necesita. Un extensionismo vinculado a cadenas de valor, que reconozcamos los saberes que hay en los pueblos originarios, eso lo tenemos muy claro, y construir con ellos en forma conjunta propuestas y apoyar a los pueblos originarios, a los grupos afromexicanos que tenemos, a las mujeres y jóvenes. Entonces, otro reto que tenemos es reactivar la producción maderable. Vean ustedes, en el año 2017 legalmente producíamos 9 millones, en 2018 se bajó 8.5, en 2019 con la baja de la economía se bajó a 7.5, este año todavía no tenemos datos, pero con la pandemia creemos que estos valores van a la baja y es un reto revertir esta tendencia también. En la producción de resina y otros productos no maderables tenemos estos retos. ¿No? Sigue. Bueno, ¿qué cambio de visión queremos tener en la institución? Me voy a dedicar nada más a la construcción del extensionismo desde el territorio con un tipo de extensionismo reflexivo, dialógico, participativo. Queremos también modificar las reglas de operación, hacerlas más simples, con menos requisitos, que estén focalizadas en áreas prioritarias, atender con un enfoque de paisaje rural, forestal, incluir a los pueblos originarios, mujeres y jóvenes. Y bueno, inspirados en un doctor, Lorenzo López Barbosa, de la Universidad Narro, él tiene un esquema muy interesante. Entonces, el primer punto es que el extensionista, pueda diseñar propuestas ligadas a las funciones ambientales, reconocer el carácter multidimensional del sector, actuar en función de esa diversidad, conocer las cadenas productivas, reconocer la diversidad socioeconómica, trabajar con las personas, con los dueños, que son los portadores de los conocimientos, y asumirse el extensionista como un actor más, no como el líder o el centro de lo que va a ser la asistencia. Bueno, ¿cuáles son para nosotros las fuentes de asistencia técnica en el territorio? Primero, si estos son nuestros usuarios al centro, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, tenemos las promotorías locales del lado izquierdo, tenemos lo que llamamos nosotros los paratécnicos comunales y regionales y también asesores que dependen de la institución en materia financiera. Tenemos un proyecto con la Financiera Nacional de Desarrollo, ahorita vamos más adelante, pero también los asesores técnicos particulares convertidos, no como lo hacen actualmente, sino transformando con este enfoque. Y también muchos ejidos tienen sus propios servicios técnicos. Entonces queremos conjuntar todas estas piezas para ser una fuente de asistencia técnica en el territorio. Bueno, esto es teoría, otra vez la fuente del doctor Barbosa, pasar de un modelo de transferencia de conocimientos en donde el extensionista es el centro, es el que va a decir qué hay que hacer, a un modelo en donde el valor de las personas y la construcción de ambas partes se pueda desarrollar y establecer una propuesta. También es importante estos puntos, 4 puntos para nosotros. Debe haber una comunicación que tiene que ver con el diálogo de saberes.
Tiene que haber un acompañamiento que tiene que ver con la participación y planeación, desarrollar capacidades de las personas con el concepto de inclusión y buscar una transferencia de tecnología buscando la innovación, pero respetando los conocimientos de la gente. Bueno, finalmente, ¿cuál es el esquema de acompañamiento técnico que queremos hacer en la CONAFOR? Si en el centro están todas estas piezas y recursos humanos, queremos que esos recursos humanos orienten sus servicios considerando la diversidad de actores que existe, que ya lo veíamos en las tipologías, que hay un intercambio, un reconocimiento a los saberes locales, un intercambio creativo, que tengamos que desarrollar en la asistencia técnica es algo central, habilidad para trabajar con la gente, no existe, hay que desarrollar esta capacidad para poder hacer una transferencia correcta de tecnología y participar con base en un diálogo con la gente, priorizando aspectos prácticos. También es importante el cambio de actitud, una actitud en donde todos estamos aprendiendo, tenemos que analizar la situación, reflexionar, aprender mucho de los productores y de otros extensionistas, promover el intercambio de experiencias y darle continuidad en el acompañamiento. No es una presencia temporal, sino debe ser una presencia permanente, continua, para que pueda darse resultados. Bueno, ahora el territorio, ¿dónde vamos a actuar? Tenemos nosotros 19 proyectos establecidos aquí en el mapa de la República Nacional, con distintos lugares, desde proyectos en la península de Yucatán, tratando de dar apoyo a lo que es el Tren Maya, pero con la presencia de los núcleos agrarios donde hay mucha experiencia. Tenemos proyectos con la CFE para el manejo de cuencas hidrológicas del río Grijalva. Hay un proyecto que surge de la base de la gente sobre la tala ilegal en Chiapas, una propuesta me parece que es trascendente, que puede ser una referencia a nivel nacional, que tiene que ver con una combinación de incorporar al manejo forestal a los núcleos que no lo están. Hay una gran tala en Chiapas, como en otras partes del país, tala ilegal. Entonces la propuesta de ellos es una combinación de manejo integral, de presencia, de asistencia técnica, con vigilancia, con la fuerza de la legalidad. También proyectos en Oaxaca, en la zona mixteca, con los chocho mixtecos, proyectos en la mesa purépecha de restauración, de reconversión. Estamos trabajando también en un proyecto de la tala ilegal con los tlahuicas en el Estado de México por las lagunas de Zempoala y con grupos de pueblos originarios como los huirráricas en Jalisco, los tepehuanos en Durango, los rarámuris en Chihuahua y otros proyectos de mayor alcance. Adelante. Bueno, ¿cuáles son nuestras piezas? Primero, nuestras piezas son, y esto tenemos 2-3 meses apenas en este proceso, ha sido un sueño desde el año pasado de volver a tener gente en el campo, cerca de la gente, y hemos conseguido cierto presupuesto de tal manera que ahorita, además de las capitales de los estados donde está en naranja, que son nuestras anteriormente gerencias estatales, ahora las llamamos promotorías coordinadoras, le hemos agregado las promotorías locales. Y ven ustedes en las entidades federativas, en los puntos negros, círculos, donde ya están establecidas estas promotorías con personal para estar cerca de la gente. Un caso particular, Michoacán lo hemos dividido en 4 promotorías, desde el oriente hasta la parte de Cualcomán. Destacar que al centro está lo que llamamos nosotros un proyecto prioritario, la meseta purépecha, que tenemos una gran atención. Entonces hemos caracterizado cada una de estas promotorías, cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, y cuál sería la orientación de los promotores ya estando presentes en el campo y trabajando con la gente. Bueno, las funciones de estas promotorías las ven ustedes: acompañar los proyectos, acompañar procesos de organización asociativa, capacitación,
mejorar las empresas, etcétera, ¿no? Pero una tarea muy importante de los promotores es esto que decíamos, el tipo 1, los núcleos agrarios que no han sido incorporados legalmente, que representan casi una mayoría en el país, y que tenemos el gran reto de incorporarlos a los procesos productivos. También tenemos la pieza, además de los promotores, gente que se ha sido seleccionada dentro de los ejidos. Es una convocatoria de la CONAFOR para seleccionar y tener un trabajo de un año asegurado de gente que esté trabajando y que resida en los núcleos agrarios, que sea parte de ellos y que los acompañe en sus proyectos de gestión y desarrollo de los proyectos. Tenemos como paratécnicos comunitarios en todo el país 389. Hay también la categoría de paratécnicos regionales, que incluye el trabajo de 3, 4, 5 núcleos agrarios. Adelante. Bueno, entonces, además de los promotores de la institución, de los paratécnicos de los ejidos, tenemos esta pieza de los asesores técnicos que queremos que se cambie. Aquí hay 3 conceptos. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar que la CONAFOR fortalezca competencias de los extensionistas, que haya capacitación especializada, que haya intercambio de experiencias, que estos asesores técnicos cambien su enfoque, hay que capacitarlos, hay que trabajar mucho con ellos, para que los dueños y poseedores finalmente se apropien de los conocimientos, de las capacidades de su organización, de su gobernanza interna, de sus saberes, etcétera, etcétera. Ese es el sueño que queremos caminar en los próximos años. Nos quedan 4 años en esta institución, no sabemos hasta dónde vamos a poder alcanzar, pero este es el enfoque, esta es la meta, es la visión que queremos alcanzar. Dueños que sean, con sus conocimientos, los que definan por dónde es y que desarrollen sus capacidades. Una institución que esté cercana a la gente y que los asesores técnicos estén en la línea de un extensionismo reflexivo, de diálogo, de participación con la gente. También una pieza importante para nosotros son 18 promotores que tienen capacidades financieras. Se está trabajando con el Fondo Nacional de Desarrollo, de la financiera del sector forestal, perdón, y que van a ser unas piezas importantes en esta búsqueda de financiamiento, crédito, de combinar, ya no solamente depender de los subsidios, que han hecho mucho daño el dar y dar todos los años, sino buscar una mezcla entre subsidios y crédito y otras posibilidades de financiamiento. Bueno, ya estamos terminando. Si nos vamos al centro, empezamos el cambio dentro de la institución, dentro de nuestras coordinaciones. El siguiente paso ha sido trabajar en el seno de nuestra casa, que es la Semarnat, para que junto con otras instancias, como Profepa, como Áreas Naturales Protegidas, CONAGUA, CONAVIO, INTA, la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos y delegaciones, podamos concurrir en estos territorios, en los 17 proyectos regionales y en otros, pero también una vez que trabajemos al interior de la casa, queremos hacerlo, ya lo estamos haciendo con otras instancias, especialmente con la SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Tenemos muchos contactos, hay problemas muy serios de deforestación en el país, de sanidad, de incendios, y que a través de esfuerzos conjuntos, impulsar la agroecología, la silvicultura, los modelos de agroforestería, etcétera, podemos hacer muchas cosas. Y también importante que los incentivos de SADER estén alineados con los incentivos de la CONAFOR y otras instancias. Acabamos recientemente de firmar un convenio con SADER, Semarnat y CONAFOR, y hemos determinado ahí una serie de líneas de acción que creo que son muy importantes. Y también hemos trabajado con la Secretaría del Bienestar, con los centros integradores de desarrollo. Hemos tenido un acercamiento para que la cantidad de personas que están elaborando en estos centros integradores puedan ser una fuente de información en ambos sentidos,
tanto para nosotros de captar necesidades de la gente como ellos de capacitarse en lo que son las funciones de la institución. Y también con la Secretaría del Bienestar, en la búsqueda de hacer sinergia en nuestros programas, pero también importante trabajar con los gobiernos de los estados para sumar recursos, para hacer coordinación con la Procuraduría Agraria, el RAN, en cuanto a problemas muy serios que hay en México de tenencia de la tierra, de conflictos agrarios, y también un acercamiento que ya tenemos con INMUJERES y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para buscar la inclusión y equidad y todo lo que es financiamiento con FIRA y el Fondo Nacional de Desarrollo. Palabras finales. La silvicultura en México es relativamente joven. Si hablamos de Alemania y Suecia, estaríamos hablando de experiencias, no sé, de 100, 200 años. La silvicultura, el manejo forestal comunitario es del siglo pasado, de los 80s. Así que en el mayor de los casos, en el mejor de los casos, hay experiencias de 30, 40 años y ahí por abajo. Entonces, por eso decimos que es una relativamente joven y que es una responsabilidad de la administración pública generar condiciones para que se dé un adecuado aprovechamiento, conservación, restauración, con la participación y en beneficio en primera instancia de ejidos, comunidades y propietarios. Y es bueno, estamos en ese camino, modificando instrumentos, replanteando el extensionismo, trabajando con base en los recursos, alineándonos con otros actores que están en el territorio y bueno, eso es nuestra experiencia y ha sido un gusto compartirlo. Gracias. Agradecemos al ingeniero Castaños muy interesante esta conferencia que refleja todo un cambio de actitud, una nueva visión, una dinámica más apegada a la realidad, a las necesidades del país y sobre todo algo que es muy importante es ese trabajo intensivo con los núcleos agrarios, tradicionalmente abandonados, marginados y viviendo en extrema pobreza. Felicidades, ingeniero Castaños, por este muy interesante trabajo. Son apenas 2 años y creemos que estos 4 años que quedan hay mucho por hacer con su dinámica, con su trabajo y con todo este empeño profesional. Muchas gracias. Bien, siguiendo con nuestro programa, vamos a tener ahora al maestro en ciencias Juan Pablo Suazo. Él nos va a hablar sobre la silvicultura y academia en el contexto del COVID-19. Los antecedentes curriculares del ingeniero Suazo son los siguientes. Él es catedrático e investigador de la Universidad Nacional de Agricultura, además productor independiente, dueño de una finca agroecológica en Lagunas de Ullaste, Honduras. Su extensa formación académica es avalada por su candidatura a doctor en Ciencias del Desarrollo Humano, una maestría en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, es abogado e ingeniero agrónomo con orientación en Desarrollo Rural y Manejo de Recursos Naturales por la Universidad del Zamorano. Además, es un reconocido escritor a nivel nacional. Vean qué versátil, de cuentos, novelas y numerosos artículos científicos. Queremos pedirle al ingeniero Suazo que nos mantengamos en el esquema de 20 minutos de las presentaciones. Muchas gracias y adelante. Sí, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta exposición. Voy a tratar de ceñirme al tiempo. Ya había mencionado el ingeniero León, ¿verdad? Lo del perfil de esas personas que necesitamos trabajar, y en algunos mensajes se mezclaba la necesidad de la formación, la necesidad de tener personas realmente capacitadas y formadas en todo esto. Es que el mismo sistema, si ustedes saben, nos ha sacado de aquel extensionismo
o de un proceso que teníamos de un cambio de asistencial a esos procesos participativos, pero el mismo sistema nos sacó de eso y perdimos ahora en un tiempo y nos empezamos a privatizar todos los sistemas y empezamos a cambiar hasta a todas esas personas que habían estado formándose y que venimos de esa escuela, porque yo inicialmente fui extensionista, muy joven, en cuanto me gradué, mi primera función fue ser extensionista, y ahí nos íbamos formando, ¿no? Aprendiendo de experiencias, de ese asistencialismo a la participación y todo eso. El sistema nos hace cambiar todo y nos vamos acomodando a veces a los mejores, a los contextos que nos forman este juego de las naciones y la entrada de los sistemas neoliberales, ¿verdad? La oferta, la demanda y todo esto. Entonces, eso que conocemos, no hay duda, pero simplemente la capacitación, yo creo que algunos lo expresaban, es tan necesaria en este proceso y por eso como academia, yo soy docente y hace poco soy docente porque primero tuve que formarme y quería vivir las experiencias de formación tanto en el área pública, fui director general de biodiversidad aquí en mi país, y luego ir conociendo también lo que se sentía como productor, lo que se sentía como las personas que manejan el bosque. Tengo mi fuerte viviendo en la Mosquitia hondureña, desde que prácticamente 3 años después que me gradué, ha sido mi asidero. Y luego vamos hacia eso, hacia la formación de estos profesionales con ciertas habilidades y ciertas capacidades necesarias que se deben de tener. Entonces, por eso es que mi exposición, ¿verdad?, va hacia eso, hacia que por eso la he titulado Silvicultura y Academia, ¿verdad?, en el contexto del COVID. Espero que estén viendo la pantalla, si no me dicen. Y bueno, que ese es el panorama que vemos generalmente en las áreas protegidas, ustedes, en las áreas de manejo forestal, incendios, tala, y todo, digamos, viendo un contexto de lo que es legal y de lo que pasa legal también a ser ilegal en un momento, a veces por políticas, por sistemas débiles que tenemos en cuanto a aplicación de leyes, ¿no? Y eso es lo que se va dando. Y por favor, enfoquen esta pequeña exposición a que somos de las personas que hemos ido trabajando en sistemas, apuntando hacia sistemas integrales, viendo la silvicultura como un eje transversal, multidimensional, que lo podemos integrar en todas las dimensiones que tengamos que ver con el ambiente. Y entonces, por ello, es por eso que un agrónomo, no soy dasónomo, pero mi formación ha ido hacia la integralidad de todos, de los sistemas y de escoger especialmente acciones que permitan proteger el contexto biodiverso que tiene la silvicultura. Bueno, teníamos metas, ustedes saben que para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 era un poco al stop en lo de cambio climático y la biodiversidad. Buscar esta salud, una sola salud para todos nosotros implica que también si el ambiente estará sano, si tenemos elementos de salud animal y salud ambiental que pueden conjuntarse hacia resarcir todo ese daño que hemos causado al ambiente y a tener una buena salud todos. Y entonces, he aquí todo este concepto de la mejora del problema que venimos teniendo, por ejemplo, del COVID, ese salto que da un virus que estaba en los animales, que ha estado en algunos animales transmisores, y por romper esos eslabones, esas cadenas, salta hacia el humano ese virus, ¿no? Ese costo lo estamos pagando, no hay duda, y es el COVID nos está diciendo. ¿Qué ha pasado anteriormente? Ya tenemos una emergencia climática, la 6ª edición masiva de las especies, ¿sí? Ya teníamos un gran movimiento, porque Greta Thunberg, ¿verdad? Esta muchacha sueca, Viernes para el Futuro, su movimiento y todo esto, hablando de contaminación en todos lados, los incendios que fueron fuertísimos en los años pasados, recientes, tanto en Australia como en Estados Unidos y en nuestros países también, en Honduras fue tremendo también. La posición de algunos presidentes, entre ellos los más sobresalientes como Trump o Bolsonaro, ¿verdad? Que de alguna manera, no creo que sea que desconoce, sino que políticamente tiene sus estrategias para rechazar o para repeler lo que es el cambio climático, el calentamiento global,
África sigue sufriendo grandemente, se nos descongelan los polos, por ello hay cambio de temperatura, el mar se eleva, sucio y basura por todo, con plásticos y todo exagerado en el mar, noticia diaria que estamos escuchando, lo que hace de efecto de invernadero también nos están torturando y aumentando el calor, lo que pasó en los glaciales con las perforaciones, ¿no? Que lo que se abre de repente son cajas de Pandoras hasta con temor de que puedan surgir nuevos virus que provenientes de glaciares en la búsqueda de riquezas fosilizadas, ¿no? La deforestación tropical, países como los que estamos exponiendo hoy, México, Honduras y quizás en menor cantidad Panamá, pero también es una presión muy fuerte lo que estamos viviendo. El tráfico de la vida silvestre, ya vieron Wuhan, o sea, de dónde se pretende que se genera el virus, ¿no? Y rápidamente, pues, que no voy a, sé que la mayoría de los que están escuchando, pues, saben mucho sobre esto, que la silvicultura es algo complejo, multidisciplinario, ¿verdad? Que tiene elementos internos como el manejo del hábitat, la vida silvestre, la calidad de agua, la recreación, el empleo y todo lo que le acompaña cualquier actividad de esto. Tenemos al productor integrados en una cadena de valor, o sea que no solo también es en la biodiversidad, sino con una cadena de valor que nos lleva también en el proceso ambiental de esa madera, de la calidad de madera que viene y de dónde proviene, hasta quien la compra y que se vende, que hay que hacer cambio en la mentalidad de la gente. Esto contribuye mucho a todo esto. En un medio, la silvicultura es racional, ¿sí? O sea, tiene que pensarse, tiene que hacerse. Tenemos que tener acciones pensadas que nos lleven a tener una silvicultura de la calidad, y por lo tanto tiene que haber conocimiento. No puede haber un profesional o un extensionista que no tenga conocimiento sobre todo eso y que se generen procesos epistemológicos que generen más conocimiento y de la mejor manera adecuada. Aquí entre nosotros, pues en Honduras, para decirles algo, nosotros hemos tenido problemas grandísimos actualmente de reforestación, quizás los más grandes en la historia. Estamos en la lista roja de la UNESCO, que se han decretado 3 sitios de importancia de patrimonio mundial. Tenemos uno que es el más antiguo, que está completamente destruyéndose y aceleradamente pasa en las listas rojas de la UNESCO. 0.8, que es parte del Producto Interno Bruto. 42% tenemos de bosque de pino y 51% de latifoliado, una relación bastante grande con mucho bosque de pino, con la cantidad, la mayoría, se dice que un poco más del 70% es de vocación forestal. Tenemos la población indígena, el 70% que es indígena y afrodescendiente, que es los que ocupan estos sitios de forestación, ¿verdad? Donde está forestado o donde hay producción de bosques. Y el 48% del territorio es ocupado por esta cobertura que estoy mencionando. Se han hecho esfuerzos y los indígenas han logrado titular 1.4 millones de hectáreas ya con título de propiedad, ¿verdad? Y la relación que hay es que 47% pertenece al Estado, un 39% es privado y 14% son territorios ejidales o municipales, ¿verdad? Esto genera empleo, 28,000 empleos o más directamente que se generaban. Y un 39.5% de los bosques, casi el 40%, están dentro de lo que llamamos áreas protegidas del sistema del SINAP, conocido aquí. Generalmente tenemos una tala ilegal grandísima, ¿verdad? Y se considera que hasta 3% estamos perdiendo cada año por tala y por incendios forestales. Nos llega el COVID y con el COVID restricciones, con COVID, pero la economía decae en los primeros 4 meses 6.6. Esto trae una serie de consecuencias. Se detiene todo lo que es la economía, se cierran los negocios, ¿verdad? Y hay circulación restringida. Todo esto, especulación de precios, el aparato burocrático aquí en Honduras, para los que no saben, se han hecho feria, o sea, se han gastado millones de dólares en despilfarro y en asaltar
lo que es el fisco. Y lo más grave, muertes. Serias cantidades de muertes han pasado pues a nivel mundial, no estamos exentos nosotros. Disminuyen nuestras importaciones y exportaciones, y lo más grave, no podemos exportar los productos o subproductos forestales que estábamos teniendo. En este contexto silvícola, los grupos que hemos tenido en los sistemas agroforestales donde se ha trabajado, pues son empresas conformadas por grupos, en pueblos indígenas o en zonas comunitarios, manejo comunitario de bosques, han sido grupos los que trabajan, y estos sistemas de alejamiento, estas restricciones, pues ponen en riesgo lo que es el que se trabaje de esta manera. Una presión de los bosques exagerada, o sea, es tremendo lo que ha pasado. Muchos se han escrito tantos artículos sobre la tranquilidad del bosque y cómo el bosque ha descansado y cómo los animales se han reproducido. En Honduras no ha pasado eso. En Honduras la presión del bosque ha sido mucho más grande. Los incendios fueron grandísimos, muchos más grandes, y todavía hubo una presión más fuerte sobre la cacería. Entonces, eso no vimos animalitos por la calle caminando, ocupando sitios y haciendo una fiesta de la cuarentena, como algunos expusieron. En Honduras lo que se dieron fueron procesos exagerados de deforestación, de incendios y de aumentar el tráfico de los animales. En nuestra academia tenemos nosotros aquí 5 carreras, y son las 2 primeras las que se enfocan en trabajar sobre estos sistemas integrados, agroforestales, y que tenemos una serie de nombres cuando trabajamos en el campo, y es agronomía y gestión de los recursos naturales en la universidad donde yo formo parte, y es aquí donde se forman los futuros profesionales que van a estar acompañando esos sistemas de integración. Siempre estamos promoviendo este tipo de sistemas, como les decía al inicio, que deben de ser integrales, multidisciplinarios, transversales, que llevan como base pues, la recuperación de alguna manera de ciertas estructuras que sirven para la biodiversidad. En la investigación que hacemos nosotros, pues es hacia estos temas: agrosilvicultura, sistemas pastoriles, agrosilvopastoriles, y también el turismo, el ecoturismo, que es parte integral ya de la silvicultura, el que hablemos del ecoturismo ahora como una disciplina nueva, necesaria también para fomentar lo que es la silvicultura. Y la silvicultura como tal, independiente o manejo forestal, lo desarrolla la UNACIFOR, que es una universidad en Honduras, que tiene especialidad en todo lo que es el manejo forestal, el manejo de las áreas forestales. Seguramente también integran ya conceptos pues, de biodiversidad y todo esto, pero es más enfocado hacia el manejo forestal per se. Los alumnos con nosotros adquieren ciertas habilidades, ¿verdad? Todos los que son los fundamentos científicos y tecnológicos, prácticos, para resolver problemas en todas estas prácticas silvoculturales, y que nos al objetivo de manejo sostenible, esos objetivos que se mencionaban y que los tenemos propuestos para los siguientes años, y con los objetivos de conservación del bosque. Aquí hay algunas imágenes de lo que generalmente de los proyectos que trabajamos. O sea, obviamente no es el lugar donde estamos trabajando, está dañada. Fuimos luego a un proceso de recuperación y lo vamos a hacer sistemas agrosilvopastoriles. Mismo aquí la integración de la agronomía con de silvícola y también cultivos en los diferentes estadios, es el quehacer de nosotros y la forma, lo que nos permite nuestra universidad es el aprender haciendo, y nos va a permitir que los jóvenes se vayan formando en este campo, compartiendo y haciendo con nosotros el trabajo de manera práctica, cuestión que obviamente se ha detenido ahora por el problema de la pandemia. Estamos restaurando la microcuenca en un río aquí cercano de nuestra comunidad. Tenemos las fincas integrales de producción, la integración de diferentes niveles, ¿verdad? Las fincas arbolaras y árboles para la biodiversidad, que lo hemos trabajado con el CATIA.
Sistemas de ganadería y biodiversidad también, que hemos trabajado en la Mosquitia con WCS, enfocándonos hacia la conservación de los jaguares y enfocándonos obviamente a los sistemas de ganadería sostenibles donde ha existido procesos de degradación ambiental, viveros forestales para compartir con otras entidades, otros compañeros, otras personas en otros sitios llevan las plantas y le damos seguimiento a sus sembradíos. El programa de educación biológica, que es muy importante dentro de la universidad porque hacemos extensión en varias comunidades en todo lo que es un área protegida de las más grandes de Honduras, el Parque Nacional Sierra de Agalta. Las investigaciones, los maestros se involucran a hacer investigaciones, tesis, todo, algunos intercambios. Las escuelas de campo, que ha sido parte medular, aprendiendo con de alguna manera aquí se pone el ejercicio, se vuelve a tomar ese ejercicio de la extensión y de esa forma del intercambio directo con el productor, pero también del productor a productor, ¿no? Hemos desarrollado por primera vez, creo que un estudio tan amplio sobre investigación aplicada a los bosques de pino encino. O sea, son ahí como algunas imágenes de hallazgos interesantes que hemos tenido, pues algunos animales que hace vestigios, que es el búho que está por acá, el puma como parte dominante, de pino encino acá, el murciélago, que es el más grande que hay por esta región, la ranita de metal y algunos escarabajos atractivos, así como se encontró cualquier cantidad. Entonces hemos estado trabajando desde hace 6 años en investigaciones aplicadas a los bosques de pino encino, que nos genera con diferentes técnicas, metodologías, un gran equipo. Para terminar, creemos que el bosque, me voy a enfocar solo al bosque, aún hay muchos más elementos que podrían cumplir con algunas funciones, pero los bosques es importante para todos estos problemas que estamos teniendo y definitivamente amortiguan, trabajan, diluyen el proceso de dilución que existe cuando tenemos problemas de enfermedades zoonóticas y epidemias. Y esto que existe, deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la reducción de las áreas forestales, entonces de alguna manera van a acrecentar el riesgo de que volvamos a vivir un proceso de estos, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? Pues brindar el apoyo a esos bosques, o sea, pero más a los moradores y al contexto social que existe ahí, a mejorar su economía de estas personas que están ahí para proteger el medio ambiente. Entonces, con estas reflexiones de todo el trabajo que tenemos que hacer, creo que así de alguna manera lo concluía el doctor Castaño, pues al final es el inicio y el final de todo esto es la gente, es la sociedad y es la mejora de esas condiciones. Así que gracias y gracias por permitirme conversar con ustedes. Muchas gracias, ingeniero Suazo. La presentación que nos ha hecho, pues nos señala gran parte de la problemática que estamos afrontando en la región mesoamericana, que es la parte que nos concierne hoy, y nos demuestra la necesidad de desarrollar una silvicultura más intensiva en cuanto a la conservación, la protección, una visión más de desarrollo sustentable, considerando la parte ambiental con la parte económica y algo también muy importante en Honduras, como lo es en México y como se está desarrollando aquí, es la atención a la parte social. Muy bien, muchas gracias por su exposición. Y simplemente señalar que los enfoques que acaba de mencionar de una agrosilvicultura, sistemas integrales, restauración por microcuencas, educación biológica, investigación aplicada, son pasos importantes para el desarrollo de una silvicultura mucho más apegada a la problemática
y orientada a la solución de los problemas forestales. Apreciamos mucho su presentación. A continuación, el turno es ahora para el doctor Vicente Archibald, quien nos va a hablar sobre la asistencia técnica en el sector silvícola de Panamá. El doctor Archibald es doctorado en Ingeniería Agrícola en Recursos Hídricos por parte de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Perú. Ingeniero agrícola con orientación en manejo de cuencas hidrográficas por la Universidad de Panamá. Profesor de tiempo completo en la Universidad de Panamá, impartiendo las cátedras de recursos hídricos y manejo de agua en fincas, hidrología, gestión de los recursos hídricos, conservación de suelos y aguas, manejo integrado de cuencas hidrográficas, ecosistemas agropecuarios, manejo y uso del suelo y topografía. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos encaminados al desarrollo integrado sustentable, proyectos silvopastoriles, establecimiento de granjas agroecológicas, proyectos de reforestación, formulación de planes de manejo para fincas agroforestales dentro del enfoque de cuencas hidrográficas. Ha sido coordinador de flora y fauna en el proyecto para la conservación de la biodiversidad a través del desarrollo comunitario sostenible financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Muchas gracias, doctor Archibald, y estamos con el mejor deseo de escuchar su presentación. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Gracias. Primero que nada, buenas tardes y agradecido a la doctora María Eugenia Miranda y al doctor Manuel Anaya por la invitación a este foro y un saludo a todos los que están en la red virtual. Mi nombre es Vicente Archibald, como bien dijo el moderador. Trabajo en la Universidad de Panamá en el área hídrica. Sin embargo, he desarrollado gran parte de mi experiencia en mis primeros años de estudio, como bien decía el profesor Pablo, en la parte de campo. He interactuado en ambos escenarios. Bueno, yo le voy a hablar sobre la asistencia técnica en el sector silvícola en Panamá. Es un sector que en realidad es una actividad que en realidad data de ya cierto tiempo, pero que se ha desarrollado en realidad muy poco. El objetivo de esta charla más que nada es describir y discutir la situación actual de la asistencia técnica en el sector silvícola en Panamá. Y para empezar vamos a hacer una descripción sobre lo que es Panamá. Panamá es un territorio relativamente pequeño, con unos 75.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, una población poco más de 4 millones, una densidad poblacional de 55 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos, nos ubica en el país 126 del mundo. Tenemos un 36% más o menos, 26% de áreas, de 36% de áreas protegidas. Esto bajo diferentes categorías, ¿no? Hay áreas protegidas forestales, áreas protegidas marino-costeras, en fin, total eso suma 26.000 hectáreas más o menos. Por ser un país pequeño, tenemos algunas características muy peculiares. Tenemos 5 comarcas a lo largo del país, las cuales se concentran la mayoría en el área este del país.
Y esas 5 comarcas ocupan una superficie de más o menos 17.000 kilómetros cuadrados. Tenemos además en la actualidad una superficie boscosa aproximada de unas 49.000 kilómetros cuadrados. Pero esta superficie es un poquito subjetiva porque son estimaciones que se han hecho con imágenes satelitales, lo cual ha incluido posiblemente áreas que en realidad no tienen características de ser área boscosa para ningún tipo de uso, no, más allá del beneficio a las personas como sombra, etcétera. Bien, una de las situaciones que hemos tenido nosotros en Panamá es que la ordenación forestal se ha visto afectada por la pérdida de bosque nativo. Esta pérdida de bosque nativo se ha debido más que nada a la expansión de la frontera agrícola, lo que ha provocado, provocado por las migraciones internas de una provincia que ya no contaba con bosque a otras con cierta disponibilidad de terrenos o bosques aún nacionales. Este es el mapa de Panamá y este más o menos el comportamiento o el avance de la frontera agrícola a través del tiempo, de los años 47 al año 2002 más o menos, 2006. La verdad que asusta ver esta imagen animada por el sentido de ver la velocidad con que nos hemos quedado prácticamente sin nada verde. ¿De dónde se desarrollaron los nuevos polos de explotación forestal y agropecuaria en Panamá a partir de los años 70-80? ¿Por qué años 70-80? Porque fue a partir de los años 70, con las construcciones de las diferentes hidroeléctricas en el país, Bayano, Fortuna, en que en algunos casos, sobre todo en el caso particular de Bayano, por el tema de la inundación, la gente tuvo que mirar a otras áreas. En el caso de las provincias centrales, esta que estoy marcando aquí de rojo, que es Azuero, conocido como Arco Seco, es fue donde se produjo mayor cantidad de migrantes a diferentes zonas del país, a Bocas del Toro, a Colón, a la provincia de Darién y a Panamá Este. Otra provincia de donde también se emigró o emigraron muchas personas fue de Chiriquí, pero estas fueron directamente al área de Darién, que era el área más próspera en la parte forestal y tierras libres o tierras nacionales, al igual que la provincia de Coclé. Pero la provincia de Los Santos no solamente emigró a Bocas del Toro, a Colón y a Darién, sino también al área de Panamá Este. A otra de las áreas que emigraron los santeños fue al área las poblaciones de Coclé, fue al área de Colón, que le quedaba relativamente cerca, al área de la costa abajo, por la cercanía a estas tierras que en aquellos tiempos eran asentamientos campesinos. Bien, yo he dividido esta presentación en varias etapas, para irlas analizando cada una de ellas. En la etapa 1, el movimiento de personas a áreas prósperas con tierras vírgenes, vegetación vírgenes, bosques en plenitud, bosques primarios intactos, se dieron por carreteras, algunos por barcos, otros por caminos. En la segunda etapa vino la parte, en ese tiempo, oro verde, la más interesante, que fue la explotación maderera, se hizo de manera artesanal, como podemos ver en las imágenes. Esto abrió entonces el apetito a personas con mayor poder adquisitivo a seguir
el proceso de explotación a través de concesiones forestales. En aquellos tiempos las concesiones forestales en Panamá se daban hasta por 50 años, 50.000 hectáreas, 100.000 hectáreas a personas naturales o jurídicas para la explotación maderera. Esta gente entonces entraron, o estos empresarios entraron o introdujeron las maquinarias. En aquellos tiempos la madera se transportaba por los ríos, eran las fuentes de transporte. Posteriormente, a través de maquinaria, con tractores, se abrían los caminos, y en la época de verano iban entonces los productores o los emigrantes hacia nuevas áreas. Al emigrar hacia nuevas áreas encontraron bosques muy interesantes, bosques primarios intactos, cacería, vida silvestre suficiente como para subsistir en esa zona. Posterior a eso, inició de manera agresiva lo que fue la tala, posteriormente la quema. En la quinta etapa vino la parte que tenemos en la actualidad, que es la ganadería extensiva, la producción agropecuaria, en los diversos, prácticamente en todos los rubros, un área que era netamente forestal. Hablo específicamente de Darién, Colón, Bocas del Toro. Bien, para poder entonces controlar esto que teníamos por acá, a partir del año 66, bueno, ya la ley venía desde antes, era donde se hablaba algo de la parte forestal, de conservar algo, de manejar algo de la parte forestal, a través del decreto ley 35, que es la ley de agua, la ley que reguló en principio el uso de agua. Pero esta ley tenía algo importante que tenía que ver con el tema, o por lo menos preveía en aquel tiempo el área de servidumbre, para mantener algo de cobertura vegetal en los márgenes de los ríos. En aquel tiempo, o este decreto hablaba de que esta servidumbre tenía que ser el doble del ancho del cauce del cauce. Norma que hasta la fecha no se respeta. Creo que en ningún lado, por lo menos en los países donde he estado, existe la misma dificultad. Posteriormente a esto se siguieron elaborando, o se desarrollaron otras leyes, pero no fue hasta el año 94 cuando se crea la Ley 1 Forestal. Y esta ley ya incorpora dentro de su escrito el concepto manejo y aprovechamiento racional de los recursos forestales. Posteriormente se fueron desarrollando otras normas como complemento a esta. Por ejemplo, la ley 58, que creó los certificados de incentivos forestales para pequeños productores, pero esta ley hasta la fecha no se ha podido ejecutar, o no se ha ejecutado. Que para mí es un buen incentivo, o una buena forma de al menos reducir un poco el mal manejo de las áreas forestales. En el año 2012 se crea la ley 44, que crea el régimen especial administrativo de manejo de cuencas, y esta tiene como objetivo proteger y conservar las cuencas hidrográficas de la República de Panamá. Para mí, una de las mejores iniciativas desde el punto de vista legal, que le da un soporte legal al manejo de cuenca y por ende a la parte forestal. Sin embargo, esta ley, a pesar de ser buena, tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, esta ley está fundamentada en comités para el manejo de cuenca. Pero ¿quiénes conforman estos comités de manejo de cuenca? Generalmente autoridades, directores regionales de las instituciones públicas. Todos sabemos que en nuestros países priva la ley del presidencialismo. Una vez se fue el gobierno, se van todos los funcionarios. Por lo tanto, lo que se había hecho se pierde. El acompañamiento que debe mantenerse para este tipo de proyectos desaparece. Entonces, entran nuevos funcionarios que se supone que debieran ser de la zona, pero generalmente sabemos que no es así. Y entran nuevamente a aprender sobre lo que había hecho. Y generalmente cuando entra alguien nuevo, lo primero que hace es modificar lo que el otro hizo, y en eso se pasan los 4 o 5 años de gobierno y no funciona. Entonces, a esta ley, a mi criterio, hay que mejorar un poco lo que es la participación, o sea, quiénes la conforman.
¿quiénes la conforman? Y debe ser la comunidad. ¿Por qué la comunidad? O los lugareños, porque son los que viven ahí, son los que conocen la realidad que tienen cada una de sus, partiendo desde la microcuenca hasta la cuenca en sí. Bueno, estos son algunos conceptos sobre lo que es la silvicultura en general. Revisando los diferentes proyectos en los que hemos estado anteriormente y en los que se han elaborado recientemente, todos cumplen con las definiciones técnicas, con los objetivos, con las actividades. Creo que es prudente hacer un breve repaso sobre lo que es la silvicultura, ya después de visto el fracaso de las concesiones forestales, estas masivas que se dieron en su momento, y la devastación impresionante que había en Panamá sobre el tema maderero como sí, en sí, la poca participación de las instituciones educativas, la poca participación de los actores principales, en este caso los pobladores. Esto a la larga llevó a que gran parte de esta superficie desapareciera. En el caso puntual de Panamá, a partir del año 80, gran parte de la actividad forestal se desarrolla en la provincia de Darién y Panamá Este. Bueno, se le atribuye que el fracaso del manejo, porque a todo esto, los bosques que se concesionaban anteriormente, el dueño de la concesión tenía la obligación de hacer un manejo racional de ese bosque, pero en aquel tiempo no había una ley que lo normara. Era más bien una cuestión de buena voluntad del concesionario, cosa que no se lograba porque estas concesiones tenían un plazo de 5 años. Llevan entre 2 y 5 años, así que cumplido el plazo de los 5 años, yo saqué la madera y lo que quedó, quedó. No había un manejo post explotación forestal. Se estima que en Panamá entre el año 2000 y 2012 se han deforestado más o menos unas 11.000 hectáreas por año. Eso para las dimensiones que tenemos nosotros como país es bastante. En las comarcas, que son las áreas con mayor protección o mejor manejo, se han perdido alrededor de 1.300 hectáreas por año, o se ha venido perdiendo, más o menos. En el caso de Darién, desde 1912 a 2019, se habla de que por año se talaban o se han deforestado cerca de 3.000 hectáreas por año. Todas estas cifras que les estoy mencionando son cifras en realidad estimadas porque no hay un estudio certero sobre esto. Primero, no hay un seguimiento técnico serio por parte de las instituciones del Estado que tienen que ver con esto. Tampoco los que reforestan reportan exactamente con exactitud lo que deforestan. Por lo tanto, tenemos cifras que son en realidad un poquito subjetivas. Los tipos de concesiones en Panamá se daban enmarcadas en estos 5 puntos. Concesiones forestales a empresas, tenían una duración de 2 a 5 años, los permisos de hasta 100 hectáreas, también a empresas, esos tenían una duración de máximo de 2 años. Los permisos especiales que se le otorga a finqueros, también tienen una duración de 1 a 2 años. Y los permisos comunales. Estos permisos comunales son los que actualmente tienen más vigencia en lo que es la explotación del bosque natural. ¿Quiénes manejan esto? Generalmente pues, comunidades indígenas, pero estas comunidades indígenas ya no son tan indígenas, han aprendido bastante. Sin embargo, las empresas que anteriormente eran concesionarios, hoy ya no son concesionarios porque no hay concesiones forestales, entonces convencen a estas poblaciones indígenas, gestionan los permisos comunitarios y cuando usted va, las personas, cuando llega el enero, por ejemplo, en la carretera de Darién se ven los camiones como los que pasamos en la vista anterior, repletos de madera de bosque nativo. ¿Qué madera queda en Darién ahora de bosque nativo? Generalmente bálsamo y espabé, no queda otra cosa.
y lo sacan a través de permisos comunitarios. Desde el punto de vista estrictamente legal, es ilegal. Como se dice en buen panameño, utilizan el juega vivo y siguen explotando el bosque forestal natural. He dividido la presentación de la parte esta silvícola, manejo silvícola, en 3 bloques. La parte de bosque natural, la parte de bosque comercial y la parte agroforestal. Y fíjense que hago bastante énfasis en Darién porque es el único lugar de Panamá, aparte de otra zona, que aún tiene bosque natural. Porque hay bosque natural en el área de Bocas del Toro, gran parte de Chiriquí, pero generalmente son áreas protegidas, ya no son áreas de explotación o de producción forestal. Entonces le voy a mencionar algunas experiencias de algunos proyectos que se desarrollan en la zona. En el caso de Darién, hay un proyecto que se viene ejecutando desde el año 98 en la comarca Sémaco, perteneciente a la comunidad de Marragantí. Esa está en los márgenes del río Chucunac. Este proyecto fue desarrollado por un ingeniero muy conocido, Carlos Espinosa. Y este proyecto lo conozco muy bien. Fui parte del equipo que en su momento le dio la parte legal, la certificación para que funcionara como tal, a través del proyecto Biodarién o Conservación de la Biodiversidad. Y este proyecto cumple con todos los requisitos porque hasta la fecha está vigente. Estos programas de manejo silvicultural en Panamá se desarrollan se revisan cada 5 años. Cada 5 años la comunidad, a través de un consultor, debe reformular nuevamente el plan de manejo. Una de las ventajas que tienen estas comunidades es que han tenido el apoyo de algunas instituciones nacionales e internacionales, como el caso de la WWF, del CATIE, del Instituto de Madera Tropical, que también los apoya, para sufragar los costos que en este caso demanda el consultor. El otro proyecto, también en el área comarcal, se desarrolla en el área de Tupiza, y este viene desde el año el año 2016. Ese es un proyecto relativamente nuevo, y quizás el único proyecto que cumple con todos los requisitos establecidos por la norma forestal, por la ley forestal. Sin embargo, una de las desventajas que tiene este proyecto, a pesar de que está vigente, ha cumplido con todos los requisitos, es que, como vemos ahí, está en 5 comunidades. De esas 5 comunidades, en realidad se benefician 2 comunidades. El resto solamente aparece en el papel. Primero, porque no participan. Y segundo, porque ya no tienen bosque. Lo que tienen es, como se dice, rastrojo. Bien, en cuanto a la asistencia técnica para estos 2 proyectos y otros que se han desarrollado en la zona y que han desaparecido, que por eso no los menciono aquí, han recibido una asistencia técnica no por parte del Estado panameño, por parte de las instituciones que le corresponden, en el caso de las instituciones panameñas, en este caso Mi Ambiente, sino que han recibido el apoyo solamente en la implementación, como les mencionaba, de la WWF, de la OIMT y CATI como tal, que han puesto la parte esta de intercambio de capacitación, de inducción a lo que es un plan de manejo general forestal, la parte de socialización con otros proyectos, en el caso de Honduras, en el caso del Zamorano. También han trabajado fuerte en la parte de organización. Los han capacitado para la parte de lo que son los inventarios forestales, para lo que es los censos comerciales, etcétera. Pero solamente
han tenido el apoyo para la parte de instalación, es decir, el proceso que dura entre 1 y 6 meses. De ahí en adelante, las comunidades se van solas. ¿Qué significa eso? Que al que hace las comunidades solas o los productores solos, estos proyectos pierden vigencia. ¿Cuándo vuelven a tomar vigencia? Cuando tienen que renovar nuevamente el plan de manejo. Hay una particularidad en manejo de bosque natural y es el de Gunayala. Ellos tienen su propia norma, su propia regla. Sin embargo, tienen un plan, un bosquejo de plan de manejo del bosque. Y ellos lo manejan desde el punto de vista sostenible. Ellos hablan del tema sostenible a través del barbecho mejorado. Pero este barbecho mejorado intercalado con áreas de cultivo. Este proyecto de Gunayala es relativamente nuevo, del año 2016. Fue desarrollado por un ingeniero agrónomo, Geodicio Castillo. Doctor Archibald, lamento molestarlo, pero ya estamos excedidos en tiempo. Si pudiera concretar ya la parte final de su muy interesante presentación, por favor. Correcto. Bien, de manera ya un poco más rápida, están los proyectos entonces de reforestación comercial. Estos tipos de proyectos no reciben asistencia técnica estatal, sino de la propia empresa. Una de las ventajas que tienen estos proyectos es que ofrecen empleo a las comunidades locales, mejorando la economía local. Tienen sus desventajas porque para la ejecución o la implementación de estos proyectos hacen lo que se le conoce como tala rasa, deforestación total, para luego reforestar, lo que provoca un daño significativo a la ecología local. Los proyectos agroforestales, estos tienen un poquito más de estructura porque son proyectos que buscan más que nada manejar de forma sostenible las plantaciones forestales que se establecen, asociados con cultivo y ganadería. Las desventajas que tienen estos proyectos es que algunos productores no creen en los sistemas silvopastoriles, no creen en la silvicultura, sienten que eso es pérdida de tiempo. ¿Y por qué sucede esto? Porque la mayoría de estos proyectos son de arriba hacia abajo, no parten de la comunidad. Otra área donde se desarrollan proyectos agroforestales es en la Autoridad del Canal. Estos proyectos han tenido éxito por la misma condición que tiene la Autoridad del Canal. Ahí se ha reforestado más de 1.500 hectáreas en la parte silvopastoril, 700 y tantas hectáreas en la parte comercial, y también se tiene un componente que se llama pagos por servicios ambientales o vigilancia o pagos por vigilancia, lo que lo hace apetitoso, atractivo. ¿Quiénes se benefician de esto? Los productores finqueros, no son asociaciones, son finqueros individuales, tienen sus ventajas. La ACP les ayuda a titular su tierra, tiene un acompañamiento permanente de la ACP, tienen sus productos asegurados, la venta de sus productos asegurados, etc. Hay otros proyectos agroforestales establecidos en Darién, que fueron en su momento ejecutados por USAID, MIDA y en el entonces ANAN, pero estos proyectos en su mayoría han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Por la falta de acompañamiento a los productores. Bueno, ya mi propuesta va enfocada a que estos son los impactos, estos son los componentes de una cuenca. De esta figura quizás todas las han visto ya, sin embargo, es bueno tener claro que para poder ejecutar un buen proyecto de cualquier tipo se deben tener en cuenta los 5 componentes de una cuenca, las 5 partes que componen una cuenca y todos los elementos que están en ella. Esto se complementa con esta figura que la tomé del CATI, que tiene que ver con la interacción entre los diferentes actores dentro de una cuenca, para poder llegar entonces a esto que está aquí, una propuesta de asistencia técnica en manejo. Perdón, requerimos que logre ya concluir su ponencia, si es tan amable. Bueno, para concluir,
Los sistemas agroforestales no son más que un sistema que responde a lo que se conoce como el triángulo de la sostenibilidad. Sin embargo, este triángulo de la sostenibilidad no se maneja en una sola dirección, sino se retroalimenta en todos los ejes que componen este triángulo: la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Un solo componente que se altere de este triángulo altera la sostenibilidad. Muchas gracias. Le agradecemos mucho su muy interesante ponencia, doctor Archibald, y lamentamos profundamente que hemos estado ya excedidos en tiempo, pero la verdad hemos apreciado mucho su contribución. Bien, de acuerdo con nuestro programa, tendríamos ahora la sesión de preguntas, comentarios. Lamentablemente, esta situación de tiempo nos lleva a que nada más podamos extender una sola pregunta por ponente. De acuerdo con esto, será una pregunta para el ingeniero Castaños, una pregunta para el ingeniero Suazo y otra para el doctor Archibald. Le vamos a transmitir al ingeniero Castaños una de estas preguntas. Permítame, por favor. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Es cierto que los principales problemas de los extensionistas son la falta de capacitación y la identificación de su público objetivo con base en sus necesidades? Respecto a esto, ¿qué actividades propone para atender estas deficiencias en México? ¿Y cómo podemos combinar la transferencia de tecnología con las actividades de extensionismo y al mismo tiempo respetar los saberes? Ingeniero Castaños, si es tan amable, por favor. Si quieres hacer las otras preguntas, me das tiempo para reflexionar aquí. Muy bien, muy bien. Pasamos con el ingeniero Suazo. Ingeniero Suazo, ¿cómo migrar y aplicar las prácticas multidisciplinarias para tratar el tema de la silvicultura, sobre todo para su correcta gestión? La repito, ¿cómo migrar y aplicar las prácticas multidisciplinarias para tratar el tema de la silvicultura, sobre todo para su correcta gestión? Adelante, ingeniero Suazo. Muy bien, gracias. Interesante pregunta. Yo creo que la agroforestería, todos esos, cuando hablamos de multidisciplinaridad, es integrar, pues sí, la agronomía, la ganadería, todos estos conceptos que van a estar integrados. Todo va a depender de la manera en cómo actuemos, en cómo gestionemos. Eso va a depender el éxito de la sostenibilidad. Por favor, no hay recetas. O sea, los que hemos trabajado en el campo y los que sabemos que estamos en el campo, no hay una receta. Hay parámetros técnicos básicos que son los agrícolas, los forestales y los ganaderos. O sea, sembrar a determinada distancia, mantener ciertos parámetros, pero luego viene la creatividad, y por eso se hablaba de la creatividad de estas personas que estamos capacitando. Porque si volvemos a los métodos antiguos de formar robot o de formar personas que no van a tener un criterio, y ahorita mismo, creo que lo acaba de mencionar el doctor Vicente Archibald. O sea, no se pueden estar dando recetas, tiene que ser mentes creativas, gente, técnicos con una mentalidad creativa para que el productor realmente en conjunto puedan apropiarse, puedan hacer sus análisis de finca y puedan aplicar todas estas disciplinas según todos los recursos que tenga, según los recursos de producción que va a tener. Entonces, no hay recetas, no hay recetas, sí hay principios básicos técnicos que debemos de manejar y gestionar todo lo que es esta interdisciplinaridad o multidisciplinaridad, la cual se va a integrar en diferentes dimensiones, cada una según lo requiera el análisis. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Suazo. No sé si el ingeniero Castaños ya esté en posibilidad de responder a la pregunta o pasamos de una vez. ¿Sí? ¿Está listo, ingeniero Castaños? Sí. Muy bien, Yo adelante. creo que hay que replantear la formación del extensionista. Un extensionismo que ha sido predominantemente de transferir conocimientos pensando en que el usuario carece de ellos y que él es el que conoce cuál puede ser el camino. Creo que hay que replantear la formación de los extensionistas para que esa transferencia parta del conocimiento y del respeto y de escuchar a quien va a ser el usuario. Yo creo que estamos acostumbrados a llegar, conocer nuestra verdad, tratar de imponerla, y creo que los tiempos actuales son diferentes en el sentido de que debe haber un cruce de información tanto del que conoce la parte tecnológica como el que va a ser el usuario. Entonces, esta habilidad para respetar, escuchar a la gente, creo que es un requisito fundamental para el extensionista del futuro. Y otra fuerte, vamos a seguir cayendo con esta idea de que el que sabe es el que está afuera y el usuario es el que no sabe. Entonces, es un replanteamiento. Hay que reordenar los conocimientos, hay que volver a capacitar a la gente, y solamente se va a lograr a base de una inducción y una definición de qué queremos que sea el extensionista. También es importante que el extensionista empiece a conocer experiencias de gente que tiene estos saberes, respetar y escuchar a la gente. Nosotros, por ejemplo, recientemente hemos estado en la zona wixárika de Jalisco, que es un pueblo originario, y nuestro planteamiento no es ver qué la institución le puede ofrecer, sino primero escuchar cuáles son los planteamientos, qué tanto conocimiento tiene en esos planteamientos que nos hace, y trabajar con ellos con mucha paciencia a base de trabajar en un diagnóstico para definir cuáles son las necesidades y el orden de esas necesidades. Entonces yo creo que tenemos que replantear la transferencia de tecnología con los saberes de la gente, hacer un esfuerzo de combinar ambas partes. Por ahí sería mi respuesta, ¿no? Muchas gracias por su atinada respuesta a esta pregunta, ingeniero Castaños. Y vamos a referirnos ahora al doctor Archibold. La pregunta es, ¿cuál considera que debería de ser el perfil de técnicos y profesionistas ante los retos actuales de la silvicultura en Panamá? ¿Qué habilidades y competencias deben de tener? Le escuchamos, doctor Archibold. Gracias por la pregunta. Bueno, la primera habilidad que debe desarrollar un extensionista es entender al campesino, al productor. Y cuando hablamos de productor, no solamente nos referimos al campesino de sombrero y cutarra, sino al productor, al empresario, al productor, al mediano productor. Es decir, entender todos los escenarios. Y para mí el perfil que debe tener una persona que trabaje en este campo, en el sector producción o en el campo en sí, es parte de lo que mencionaba el ingeniero Suazo hace un rato. Debe ser una persona que primero haya desarrollado experiencia, y si no la tiene al momento de entrar en este trabajo, porque resulta que se graduó como ingeniero forestal o ingeniero de manejo de cuenca y le tocó trabajar en un proyecto de esto, lo primero que tiene que hacer es aprender. Y lo segundo, por encima de ser técnico, lo primero que tiene que hacer es hacer empatía con el productor, porque si no hace empatía con el productor, primero no le va a poder transmitir conocimiento al productor, y segundo, el productor no le cree. Tiene que ser una persona muy dinámica, tiene que ser
como decimos en Panamá, tienen que bajarse del caballo y sentarse en el suelo con el productor, de tú a tú, al nivel que sea, porque tiene que ser un técnico que maneje todos los escenarios. Hoy día la silvicultura o la parte forestal se maneja con mucha tecnología, con los software, con las imágenes satelitales, con la computadora, con la tecnología, con los drones, en fin, con todo. Pero también tiene que ser una persona que una vez llegue a campo, sepa mojarse los pantalones, o sea, sepa entender al productor. Es la única forma de que estos proyectos tengan éxito, porque el fracaso en el caso de Panamá de estos proyectos es porque primero los técnicos son de gabinete, es decir, de oficina. Cuando van al campo no se quieren ensuciar los zapatos. Si el productor le pregunta algo sobre la vida cotidiana de campo, no saben. Entonces, ese tipo de actitud, y no saben mucho porque no quieren y otros porque no les interesa. Les interesa el salario, hay que entregarse al trabajo, hay que amar lo que se hace. Partiendo de ese punto de vista, pienso que podemos tener buenos técnicos, porque nosotros desde la universidad los formamos bien. De la Universidad de Panamá salen muy buenos técnicos. Y los que egresan de otras universidades, como el CATI, de Zamorano, de otras universidades, también van bien preparados. Pero llegan a Panamá o llegan al trabajo y piensan que estudiaron para ser ricos, y no estudiaron para ser ricos, estudiaron para prestar un servicio. Y un servicio tan noble como es servir a la naturaleza, que para mí es lo mejor. Gracias. Muy bien, doctor Archibald. Quería yo informarles que la FAO está tomando nota de sus preguntas. Lamentamos, insisto, en que por problemas de tiempo no pudimos atenderlas. Hay muchas inquietudes y esto demuestra la preocupación y el interés que se tiene hacia la silvicultura en esta región mesoamericana. Entonces le pedimos a los compañeros de la FAO que tomen nota de estas inquietudes, estas preguntas, se las hagan llegar a los conferencistas y también estos comentarios de los conferencistas puedan llegar a quienes hicieron las preguntas. Hemos llegado a la parte final de este muy interesante evento y pues sería difícil tratar de resumir conclusiones a tanta diversidad de temas, pero sí queda claro que la región mesoamericana cuenta con recursos forestales que todavía existen, que se deben proteger, que se deben manejar bajo el concepto de desarrollo forestal sustentable, conservando las especies, la biodiversidad, dando atención a la problemática del cambio climático, etcétera, viendo la importancia que tiene este recurso desde el punto de vista de la gestión y aprovechamiento del agua, pero que también hay problemas de naturaleza social, como han ustedes señalado, con respecto a los núcleos sociales que existen en condiciones de mucha marginación y donde hay que trabajar con mucho empeño por parte no nada más de los gobiernos, sino de toda la sociedad civil. En la parte económica debemos considerar que este recurso debidamente aprovechado y bajo un esquema de manejo sustentable puede generar empleos, derrama económica y promover realmente el desarrollo de estos grupos. Bien, pues por parte de los organizadores, expresarles a ustedes nuestro agradecimiento. Su contribución es importante y estaremos al pendiente de qué sucede después de estos eventos. FAO está tomando una participación muy activa y creemos que con su apoyo, su asistencia técnica y con una nueva visión del sector forestal en nuestros países es mucho lo que se puede avanzar. Quisiera preguntarles a los conferencistas si tuvieran algún comentario muy breve al final del evento antes de cerrarlo. ¿Hay alguna inquietud en especial o algún comentario que ustedes quieran agregar
a lo que ya expresaron? Sí, sí. Yo quiero agregar algo que se me quedó fuera del tintero por cuestión de tiempo. Sí, adelante. Sí, con respecto a la participación de las instancias y en función a la pregunta anterior de los técnicos que van a trabajar, yo sugiero, y es parte de mi propuesta, de que se haga una rectificación de las áreas que requieren un manejo silvicultural apropiado con el fin de utilizarlo para los diferentes usos posibles, incluyendo la parte agroecoturística, pero para ello deben involucrarse a las universidades. Yo soy de la opinión de que de este tipo de proyectos, denominado comunidad-estado, estado-empresa, etcétera, pueden surgir muchos temas de investigación que van a aportar tanto al productor como a la ciencia sobre algunas cosas que en nuestro país en este momento no hemos hecho. Por lo menos la caracterización de nuestras cuencas, de nuestras aguas, de nuestros ríos en Panamá es muy pobre, a excepción de algunas cuencas por su característica y por su ubicación le han dado importancia. Sin embargo, el resto de las cuencas del país, o las que se consideran no prioritarias, es totalmente desconocido. Se busca un dato sobre X tema y no existe. No existe. Y algunos datos que existen los guardan como si fueran propios, cosa que no es así, porque debe ser información que debe estar libre, abierta al público, de acceso libre. ¿Para qué? Porque una vez esta información tenga acceso libre, la gente la podrá utilizar y saber en qué condición o en qué estatus está su ecosistema o el ambiente. De lo contrario, nosotros pasarán 50 años más y seguimos exactamente igual. Eso era todo. Gracias. Muy pertinentes sus comentarios y sugerencias, doctor Archibald. ¿Algún comentario también muy breve por parte del ingeniero Suazo o del ingeniero Castaños antes de cerrar? Doctor Sí, Caballero, si me permite. Perdón. A ver, ingeniero Adelante. Castaños. Quisiera hablar del Centro Mesoamericano para el Intercambio de Conocimientos y Experiencias Forestales, que está apoyado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, la FAO y el Programa de las Naciones Unidas. Es un centro que ahorita está en la Comisión Nacional Forestal y persigue un intercambio de ida y vuelta entre los países que colaboran en esta iniciativa. Los menciono: Belice, Costa Rica, Panamá, Colombia, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, junto con México. Creo que esta es una oportunidad para que esta falta de intercambio que tenemos en Mesoamérica pudiera usarse como un instrumento para tener conocimientos. Esta experiencia de conocer de Panamá y de Honduras ha sido para nosotros en México muy valioso, y dejo en la mesa la posibilidad de usar este centro mesoamericano para el intercambio de nuestras experiencias. Excelente comentario, ingeniero Castaños. Hemos estado trabajando como países vecinos, como miembros de la misma región ecogeográfica, de manera fragmentada, y es mucho lo que se puede hacer uniendo esfuerzos y trabajando de manera conjunta y coordinada. Muchas gracias por este comentario. ¿Algún comentario final, ingeniero Suazo? Solamente mencionar que el trabajo del extensionista directamente es con gente, y con nuestra gente, con nuestros compatriotas, en cualquier lado que estemos. Por lo tanto, se necesita una identidad muy fuerte, y alguien mencionaba con ese espacio donde está y donde va a convivir. Eso es tan indispensable, el que haya ese compromiso del extensionista. Ya mencionaron un montón de cuestiones que hay que tomar en cuenta, pero compromiso, y es tener corazón y amor por el lugar y el entorno donde estamos. Gracias. El extensionismo es una actividad que más bien ha sido un vacío que ha existido en el sector forestal en nuestros países. Creo que es mucho lo que se puede hacer a base de un esfuerzo cooperativo
y intenso de capacitación técnica para la gente del campo, para quienes viven en ese tipo de situaciones dentro del bosque y dependiendo de él. El extensionismo definitivamente es una de las grandes opciones del futuro. Muchas gracias, agradecemos mucho su participación. Ha sido un webinar muy interesante, hemos aprendido todos mucho y sobre todo ahora más que nunca vemos la necesidad de conjuntar esfuerzos y trabajar conjuntamente en beneficio de nuestro recurso forestal, en beneficio de las gentes que viven en ellos, en beneficio de la sociedad y dejando este patrimonio para el futuro, para las generaciones futuras. Muchas gracias a todos. Terminamos el webinario.